Muy buenos días, hermanos. Ya pareciera que fuera Navidad y todavía ni siquiera es septiembre, ¿no? Ya tenemos himnos, ya cantamos, pero qué chévere. Qué chévere poder reunirnos en esta mañana, abrir las escrituras. Vayamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. El título que ven en pantalla es Silencio, el juez ha hablado. Silencio, el juez ha hablado. Lo que hoy veremos es como un alegato final. Entonces, imagínese un tribunal, ya se dieron las pruebas y ahora la persona que va a ser juzgada, pues se le va a decir por qué va a ser juzgada, ¿sí? Y se le va a dictaminar su condena. Pero el juez aquí es Dios y los que son juzgados es la humanidad entera, ¿no? Entonces, hay una parábola muy interesante en Mateo capítulo 7, y les pido que me acompañen allí. Mateo capítulo 7. Y en el versículo 21 nos ilustra de esa realidad. Un día va a haber un juicio. Un día el Señor va a venir a juzgar a las naciones, a la humanidad. Y eso es lo que hemos estado viendo. Pablo ha estado tratando el tema de tanto judíos como gentiles somos culpables delante de Dios. Y eso es lo que nos dice estos versículos. Mateo 7, versículo 21 nos dice lo siguiente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Esta parábola nos deja varias cosas claras. Primero, que va a haber un juicio y el juez es el Señor. Segundo, que nosotros vamos a estar delante de Él, de su presencia. Y Él va a dictaminar si somos justos delante de Él o si no somos justos. Y cuando un juez da su dictamen final, ¿qué hacen las personas? ¿Será que se levantan y dicen, no, yo no estoy de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Están de acuerdo? Callan y dicen, el juez ha hablado. Se someten a esa autoridad. Cuando un día el rey del universo venga y juzgue a las naciones, nadie podrá decir nada. Todos tendremos que callar y decir, el juez ha hablado. Dios sabe que nosotros somos buenos para excusarnos, ¿no? Que es fácil decir o tratar de justificar por qué nosotros sí nos merecemos el cielo, ¿no? Porque sí nos merecemos estar en la presencia de Dios. Y seguro que si uno va y le predica a una persona y le dice, ¿por qué debes ir al cielo? Seguro te va a decir, bueno, porque mis obras buenas son mayores que las malas. Pues como yo no soy Hitler, entonces yo no soy tan malo. Pero delante de Dios no es así. Dios tiene un estándar mucho más alto, mucho más grande. Él es el juez del universo. Pero puede que hoy estés excusando tu actuar, tu forma de vivir, pero el Señor va a juzgar a las naciones, Él va a traer su juicio, Él va a dictaminar su veredicto. Muchas personas han dicho que el ser humano es bueno, que el ser humano por naturaleza es bueno. Bueno, la palabra de Dios no nos dice eso. Nos dice que el hombre está contaminado por el pecado. Algunas religiones hablan, aún dentro del cristianismo, hablan de que todos vamos a estar en la presencia de Dios, de que nadie va a ser juzgado por su pecado. Eso es totalmente contrario a lo que vemos en la palabra de Dios. Algunos dicen que es que el hombre es bueno innatamente, pero pasamos de Génesis 3, que comienza el pecado, a Génesis 4 y encontramos que, ¿qué pasa? Un hombre
asesina a su hermana. Más adelante, Sodoma y Gomorra. Dios juzga a estas naciones. ¿Por qué? Porque hasta los mismos chiquitos, los niños, estaban pervertidos sexualmente. Una nación totalmente pervertida. Y si dejamos la Biblia y comenzamos a ver a nuestro alrededor, comenzamos a entender que las naciones están en guerra, que hombres están en el poder, que quieren tomar el poder. Vemos la maldad en el hombre. Sí hay una corrupción moral en el ser humano desde que entró el pecado en el mundo. El hombre no es bueno. El hombre ha pecado contra Dios. Y el juez ha hablado. El tema es, silencio, el juez ha hablado. Vamos a ver el fallo o la decisión judicial o del juez. Las evidencias que el juez tiene. Y vamos a ver también que la ley es el criterio judicial. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos entrar a tus escrituras. Padre, entender, Padre, nuestra condición, Padre, pero luego en las malas noticias encontramos buenas noticias, Señor. Ayúdanos a entender primero por qué tenemos la necesidad de tener un Salvador. ¿Por qué tenemos la necesidad de Cristo, Señor? Y cómo esto influye en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, Romanos capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Romanos 3, 9 dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierta es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y de amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria y en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Primero el fallo del juez, versículo 9, volvamos allá, Romanos 3, 9. Dice, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. Ese entonces qué nos hace una conexión entre lo que Dios, entre lo que Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo, estaba diciendo en el capítulo 1, 2 y ahora en el capítulo 3 y lo que ahora va a comenzar a decir. Ese entonces qué es como una conclusión. Ya hemos dicho todo lo anterior, entonces concluyamos. En el capítulo 1 encontramos cómo Pablo comienza a decir, bueno, los gentiles están bajo pecado. El capítulo 2 y el capítulo 3 nos hablan cómo los judíos están bajo pecado. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Somos nosotros, dice Pablo, los judíos, somos nosotros los judíos mejores que las demás naciones o que los gentiles. Y la respuesta es, de ninguna manera. Es decir, ni judíos que han tenido la ley de Dios, que Dios se les reveló, ¿sí? Que Dios les trajo, pues que vieron grandes maravillas en el monte Sinaí. Ellos no son justos delante de Dios, sino pecadores delante de Dios. Y los gentiles que ni siquiera han tenido la ley en sus manos, también son pecadores delante de ellos. Y dice Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Ya se había denunciado, él dice, ya hemos denunciado tanto a judíos como a griegos, que todos están bajo pecado. El resultado del ser humano es que está bajo el pecado, está controlado por el pecado. El pecado ha permeado
cada parte de su vida, cada parte de su esencia. El pecado ahora está en el ser humano. Nosotros ahora pecamos porque estamos bajo el pecado, nos domina. Esa es nuestra naturaleza. Estamos bajo pecado. El resultado es que el hombre está bajo pecado, es que ahora está completamente incapacitado para acercarse a Dios por sus propios medios. El hombre está completamente incapacitado para acercarse a Dios por sus medios propios. Y Pablo ya lo demostró. Hay una rebelión completa en el ser humano. Y la única manera para que el ser humano llegue a conocer a Dios o vuelva a tener esa comunión con Dios es que Dios venga a él y lo salve. Veamos algunos versículos que Pablo ha estado citando. Romanos capítulo 1, versículo 20. Que el mundo esté incapacitado para acercarse a Dios por sus propios medios no significa que Dios no se haya acercado. Dios sí se ha acercado al ser humano, pero el hombre lo ha rechazado. Note cómo dice en el capítulo 1, versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos visibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. El ser humano, aquí hablando de los gentiles principalmente, no tiene excusa de no conocer a Dios porque Dios se le ha revelado. ¿Pero qué ha hecho el ser humano? Rechazar a Dios. En vez de adorar al Creador, adoraron la creación. Se hicieron ídolos conforme a su corazón. Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5. Ahora veamos la gente moralista, cerca de la gente moralista. Y en el versículo 4 él dice, Pablo, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios ha demostrado o se ha mostrado por medio de su bondad y tolerancia. Su bondad y tolerancia. El Señor no ha juzgado a las naciones. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso y tolerante. Eso no significa que Él vaya a dejar pasar el pecado, sino que está acumulando su ira hasta que llegue el día del juicio. Hasta que llegue el día del juicio. Pero Él ha mostrado su bondad para que la gente se arrepienta de sus pecados. Entonces Dios se ha revelado a la creación, por medio de la creación, Dios se ha revelado por medio de su tolerancia y paciencia. 2:13. Dios se revela por medio de la ley escrita. A los judíos se les reveló. Y dice, capítulo 2, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Estos serán justificados. Dios se reveló a Israel por medio de la ley escrita. Dios les dio los 10 mandamientos y una serie de mandamientos adicionales para que ellos entendieran que por sus propios medios no podían justificarse. Acá dice, el que cumpla toda la ley, pero ¿había alguien que cumpliera toda la ley en Israel? No, solo Cristo la cumplió. Pero Dios se manifestó por la ley. Versículo 14 y 15 del mismo capítulo 2. Dios se reveló a Israel y le dio la ley, ¿sí? Pero para aquellos a los cuales no se les reveló por medio de la ley escrita, entonces nos dice que aún ellos tampoco tienen excusas. Dios también se les reveló. Versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Versículo 15. Porque
muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Así que la persona que tal vez nunca ha tenido la palabra de Dios sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones su ley. La ley de Dios está en nuestros corazones. Así que Dios se ha revelado al ser humano. Dios sí se ha revelado al ser humano. Pero hay aún otra forma en que Dios se ha revelado al ser humano y es por medio de Cristo. Esa es la única forma en que nosotros podemos ser salvos. Qué grande es nuestro Dios. Él no se quedó con los brazos cruzados. ¿Saben? Dios podría haber dicho, bueno, me desaparezco, juzgo el mundo y listo. Se acabó el problema del pecado. Pero Dios no es así. Dios no decidió juzgar, sino que Él es paciente y quiere que todos se arrepientan, que lleguen al conocimiento de la verdad. Dios se ha manifestado de múltiples maneras. Él se ha acercado al ser humano de múltiples formas, pero el hombre ha rechazado a Dios. Si el hombre no puede buscar a Dios, entonces ¿cómo Dios puede buscar al hombre? Bueno, el capítulo 1 de Romanos nos había dicho que el evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación. La única manera de ser salvo es por la predicación del evangelio, porque el evangelio sí tiene poder para salvar y para cambiar vidas. Es por medio de la predicación del evangelio. Cuando viene el evangelio a la persona, el Espíritu Santo actúa y convence a esta persona de pecado, de justicia, de juicio, ¿sí? Para que esa persona confiese, para que esa persona crea en su corazón, para que esa persona deje su confianza completamente en Cristo. Vayamos a Tito, capítulo 3. Porque esto éramos nosotros, pero gracias a Cristo hay vida eterna. Versículo 3 dice, Tito 3, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos. Dice, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso seríamos nosotros sin Cristo. Y el versículo 4, ¿cómo comienza? Pero, los benditos peros de la Biblia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Él nos salvó. Y dice que no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No por lo que tú y yo podamos hacer. No por nuestras obras de justicia, no por cumplir 10 mandamientos. No por cumplir lo que dice la Biblia, todo al pie de la letra. No, eso no nos salva. La única persona que nos puede salvar es Cristo. Y no lo hizo motivado por quiénes somos. No lo hizo motivado por cuán bueno eres o cuánto necesitas, porque al final todos necesitamos de la gracia de Dios, sino dice conforme a su misericordia. Dios nos vio en nuestra miseria y se compadeció de nosotros. Dice, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Inmediatamente creemos, el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros y nos renueva, nos da una vida nueva. Comenzamos a vivir de una forma diferente. Ya no somos de nuestro padre, del que era nuestro padre, el diablo. Ahora somos de nuestro Padre, el Señor, de Cristo. Somos de Él. Qué glorioso es nuestro Dios, ¿no? Siendo sus enemigos, ahora nos ha reconciliado por medio
de Cristo. Ahora veamos, cuando Pablo dice que estamos en pecado, entonces quiere mostrar hasta qué punto el pecado ha permeado en nuestros corazones, hasta qué punto ese pecado ha hecho daño en nosotros. Veamos ahí, sigamos ahí en el versículo 10, Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora Pablo cita las escrituras y usa la frase como está escrito, es decir, esto no es algo nuevo, esto es algo que ya Dios había dicho. Y Pablo saca esta cita de Salmo 14 y de Salmo 53, y si usted lo lee, son básicamente pasajes muy similares que hablan acerca de la caída del hombre. Tanto el Salmo 14 como el Salmo 53 comienzan diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que desde aquí comenzamos a ver a una creación que lo que menos quiere es a un Dios, que lo que menos desea es al Dios de la palabra. Realmente lo que dice acá no es una condición en la que la humanidad no entienda que no haya un Dios. Es decir, el ser humano sabe que hay un Dios, lo entiende, lo comprende, sino que quiere sacarlo de la ecuación. Y quiere sacar a Dios de la ecuación, porque quiere transformar, por ejemplo, hablando de Romanos 1, en vez de adorar al Creador, adoraron la creación. ¿Por qué? Porque la creación me entiende más. Más bien, lo puedo manipular más, la creación. ¿Sí? Puedo manipular un trozo de madera. Es más fácil para mí manipularlo. Y decir, bueno, ese Dios que me hice, ese es más conforme a lo que yo quiero y no conforme a lo que Dios dice en su palabra. Primero, no hay justo ni aún uno. Y es que nadie puede alcanzar los estándares de Dios. Si nos ponemos a mirar nuestra vida, encontramos que hemos violado la ley. Aún si no hemos leído la Biblia, podríamos decir que nos hemos negado en algún momento a hacer lo que es correcto, a hacer lo que es bueno. Podríamos decir que somos pecadores. Así que la conclusión es que no somos justos. No hay nadie justo, no hay nadie completamente justo, a menos que sea Cristo. No hay nadie completamente bueno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Muchos dirían que el ser humano siempre tiene un deseo de buscar a Dios, ¿sí? Por eso se hacen ídolos, ¿no? Como que hay una intención del corazón del ser humano de buscar a Dios. Entonces podríamos dudar de esta declaración. ¿Será que nadie busca a Dios? ¿O realmente sí la gente busca a Dios? Pero pensemos en cuando una persona está buscando un ídolo. ¿Qué es lo que realmente está buscando? ¿Cuál es su propósito final? ¿Sí? ¿Buscar realmente a Dios? ¿O más bien buscar a un Dios que sea más conforme a lo que yo quiero? No hay quien busque a Dios para ser salvo. Nadie quiere buscar a un Dios que te dice cómo vivir. Nadie busca a un Dios que te dice qué debes hacer y qué no debes hacer, qué es bueno y qué es malo, que te define qué es bueno y qué es malo. Nadie quiere un Dios así. Es solo cuando el evangelio interrumpe al pecador, es ahí cuando esa persona se siente incómoda. El evangelio incomoda, hermanos. El evangelio te va a incomodar. Ir a la palabra de Dios te va a incomodar porque te va a mostrar tu pecado. Este es como un espejo, ¿sí? Un espejo que me dice quién soy yo, cómo está mi condición, cómo está mi corazón. Pero, ¿sabes? A nadie le gusta que le digan eso. A nadie le gusta que te digan pecador, porque no le decimos otra cosa. Pero aquí el Señor le dice, es pecado. Así estaba Israel, buscando un Dios aparentemente están buscando a Dios. ¿Pero qué querían?
Querían aquel que les diera el reinado, aquel que les diera el poder, que cogiera el imperio romano y lo destrozara, ¿no? Hay una escena, un momento en que el Señor está alimentando a 5,000 personas, ¿sí? Y entonces, Él alimenta a las 5,000 personas y dice el texto que querían hacer rey a Jesús. Y uno dice, uy, qué chévere, iban a hacer rey a Jesús. Pero luego el Señor Jesús aclara que ellos lo hacían porque les había dado de comer, pero no porque lo estuvieran buscando de verdad. Ellos querían a un rey, a un Mesías, pero más que satisfaciera sus deseos propios, a que los confrontara con su pecado. Cuando Jesús confrontó el pecado de las personas, ¿saben qué hubo? Rechazo. Hubo muerte, lo clavaron a una cruz, porque esa es la condición del ser humano. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es una condición completamente caída. Un mundo que no busca a Dios. Pero qué privilegio nosotros, hermanos, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, conocemos a Dios, tenemos su palabra, somos instruidos por ella, la entendemos, podemos ir al trono de la gracia, podemos llegar completamente libres a Cristo. Si hoy estás escuchando el Evangelio, mira, Dios se ha acercado a ti. Dios se ha acercado a ti por medio de la palabra. No rechaces, no lo rechaces. Dios te está buscando. No busques un Dios a tu acomodo, sino uno verdadero, al verdadero Dios. Pero para nosotros los que hemos creído, apreciemos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Busquémoslo, tenemos la oportunidad, busquémoslo cada mañana. Vayamos a su palabra, porque esta palabra tiene el poder que ya nos salvó, pero también que nos restaura. Tiene el poder para fortalecernos espiritualmente. Tiene el poder para ayudarnos a crecer cada día a la estatura de Cristo. Tenemos un grande privilegio. ¿Y sabes qué? Cuando abras tú la palabra de Dios, sí te va a incomodar, sí te va a costar, porque no es fácil ser confrontado con nuestro pecado, pero vayamos a ella. Tenemos un gran privilegio. Luego nos dice que todos nos desviamos, aún se hicieron inútiles. Todos nos desviamos. Ahora, eso no significa, bueno, dice, todos nos desviamos, nos hicimos inútiles, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿cierto? Ahora, eso no significa que no hayan buenos padres dentro del mundo secular que no conoce a Cristo. Hay buenos padres, hay buenos profesores, hay buenos esposos, hay buenos trabajadores en medio de un mundo que no conoce a Cristo. Hasta muchas personas no creyentes se comportan mucho mejor que nosotros. De hecho, muchos religiosos han buscado vivir una vida de bondad, de amabilidad, ¿sí? Y estoy seguro que lo hacen. Muchos puede que sí lo hagan. Pero hay dos problemas con eso. Primero, que toda buena obra humana está contaminada por el pecado. Toda obra humana está contaminada por el pecado. Isaías 64:6 nos dice que todos somos como lo inmundo y como un trapo de inmundicia todas nuestras obras. A Dios le parece un trapo sucio todas nuestras obras. Todo lo que nosotros hagamos como seres humanos está permeado por nuestro pecado. Es diferente para los creyentes porque nosotros hemos sido regenerados y Efesios 2:10 dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que si has creído en Cristo, tus obras ya no están permeadas, aunque pueden estarlo, cuando nuestras intenciones no son correctas, cuando no estamos guiados por el Espíritu Santo. Entonces ahí están permeadas por pecado, pero en general nosotros podemos hacer buenas obras que agraden a Dios. Pero en general la persona que no conoce a Cristo no está totalmente incapacitada para hacer obras buenas. No hay quien haga lo bueno.
está permeado su pecado. Y segundo, como lo va a decir Pablo, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es decir, él puede hacerlo, esa persona puede hacer 1000 obras buenas de bondad, de justicia, pero al final eso no le va a valer delante de Dios. No le va a valer delante de Dios. El hombre está incapacitado para hacer algo bueno. Y aún lo que hace, bueno, aparentemente, está lleno de pecado. Pero nosotros podemos hacer buenas obras. Creyentes, hijos de Dios, somos capaces de hacer lo bueno. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha renovado. Lo que somos del Espíritu, creemos en Cristo. Ahora nuestro fruto es la santificación. Nuestro fruto está en el Espíritu. Cuando nos dejamos controlar por Él. ¿Cómo estás en tu vida diaria? ¿Cómo está tu relación con Dios? La gente en el mundo en general puede ver buenas obras de justicia que realmente agraden a Dios. O cuando estamos haciendo algo para la gloria de Dios, sea servirse a cualquier otra cosa, realmente lo hacemos por orgullo propio. Porque deseamos glorificarnos a nosotros. Porque deseamos que alguien nos diga qué bueno eres haciendo eso, ¿no? O más bien porque queremos glorificar a Dios, queremos honrarlo. ¿Cómo es tu trabajo? Aunque no te guste, ¿estás dispuesto a hacerlo porque eso agrade a Dios? Somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Versículos 13 y 14. Dice acerca de la condición del ser humano. Dice, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y de amargura. Ahora seguimos con lo profundo de nuestro pecado. ¿Hasta dónde nos lleva nuestro pecado? Nuestro pecado nos lleva a negar a Dios, nos lleva a alejarnos de Dios, a no hacer lo bueno, a no hacer lo correcto delante de Dios. Y acá nos da algunas cosas más que nos habla. Dice que sepulcro abierto es su garganta y somos, dice, engañadores de continuo con nuestra lengua. Esa es la condición del ser humano. Y note que el tema de la lengua y la boca es un tema constante en la palabra de Dios. Y tenemos que ponerle mucha, pero mucha atención. Porque con nuestra lengua podemos bendecir a Dios, dice Santiago, y en el siguiente momento maldecir a los hombres que están creados a la semejanza de Dios. Y entonces Dios nos dice, ten cuidado. Con la lengua fue que Satanás engañó a Eva. Fue con su boca. Fue la mentira la que comenzó el pecado en el ser humano. Esas mentiras que se creyó Adán y Eva. Le hizo dudar de Dios. Le hizo dudar del amor de Dios. Le hizo dudar de la bondad de Dios. Deformó por completo al Dios de la Biblia solo con unas simples palabras. ¿Con qué Dios te ha dicho? Esa forma de hablar por el pecado se ha heredado en nosotros. La mentira está más en el mundo de lo que pensamos. Decimos, bueno, la moralidad. El ser humano diría, es malo matar, ¿cierto? En general, es malo matar. Pero si está en el vientre de la madre, como que pues, depende, ¿no? Una doble moralidad, una mentira que sale de la boca del hombre. Dice que con esa boca, esa palabra dice maldición, y esa palabra maldición habla de una persona que desea lo peor de la otra persona. Mientras que amargura tiene que ver con una persona que busca hostilidad emocional sobre la otra persona. Una persona que le hace daño a la otra persona por gusto. ¿Sí? Por gusto. Esa es la condición del ser humano. La lengua es un arma poderosa. Muchos poderosos solo hablan y se hace. ¿Sí o no?
Las palabras son un arma para dañar a otros. ¿Cómo estamos entre nosotros? ¿Nos caracteriza el chisme? ¿Nos caracteriza hablar más de otras personas? ¿Cómo estamos en esa área? Porque a veces pensamos nosotros estamos bien, pero lo que hemos visto es que no hay nadie bueno delante de Dios. Todos nos hemos desviado, todos nos hicimos inútiles delante de Dios. No hay quien haga lo bueno. No somos nosotros mejores que los que están en el mundo. Tú no eres mejor que tu hermano que está sentado a tu derecha o a tu izquierda. Nadie es mejor que nosotros. Y al revés. Dañamos a familiares con nuestras palabras. Muchas de las consecuencias de suicidios tienen que ver con las palabras que otra persona le dijo. Y pues, algunos son más sensibles en ese sentido. Pero la palabra daña. La palabra hace mucho daño. Los candidatos, ellos usaron sus mejores palabras, pero dañando a los demás. Qué triste. Es un mundo caído. Es un mundo sin Dios. Un mundo bajo pecado. Pero en medio del pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tú y yo hemos recibido la gracia de Dios, no para seguir hablando como el mundo habla, no para seguir viviendo como el mundo vive, sino para agradar a Dios con lo que hacemos. Entonces, ¿qué nos caracteriza? ¿Qué hablas acerca de tus hermanos cuando no están? ¿Son nuestras palabras de odio, de rencor, de chisme o más bien, como dice Efesios 4:29, que toda palabra que salga de nuestra boca sea para la necesaria edificación? Que lo que hablemos sea para edificarnos tú y yo. Que esa sea la forma de vivir de nosotros. Versículo 15 al 18 dice: sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor delante de sus ojos. Ya hablamos acerca de esa lengua y algo que omití, dice que sepulcro abierto es su garganta. O sea, imagínese usted abrir un ataúd con un muerto adentro. ¿A qué olerá? ¿Rico? ¿No es cierto? Está muerto. Que nuestras palabras que salgan de nuestra boca no estén muertas, sean de vida y de vida eterna. Pero no solo con su boca hacen daño, sino que sus caminos, dice que sus pies son veloces para derramar sangre. Dice que hay destrucción en sus caminos. Habla de su forma de vivir, de su forma de andar. Dice Santiago 4, 1 al 2. Vayamos allá, por favor. Santiago capítulo 4. Y lo dice a creyentes. O sea, esta es una condición que aún nos cuesta a nosotros. Santiago 4, 1 y 2 dice que ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No vienen de sus pasiones que combaten entre sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidios, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Vienen de nuestras pasiones, de nuestros propios deseos. Cuando yo quiero imponer mi propio deseo, lo que yo necesito, entonces yo quiero ir por encima de todo el mundo. Entonces, quiero ese cargo, quiero esa posición. Bueno, acomodé el lugar. El hombre mata por esas cosas, quiere poder. Nuestro mundo es un mundo en guerra, de pleitos. Nuestras pasiones quieren ganar. Por eso el segundo gran mandamiento es: ama al prójimo como a ti mismo. Cuán difícil es amar al prójimo, ¿no? Cuán difícil es amar al prójimo. Como a nosotros mismos. Nosotros nos amamos mucho, ¿no? Nosotros nos queremos mucho. Y por eso nosotros hacemos guerra y pleito contra
las demás personas. Pero esa no debe ser la característica del creyente, del que ha sido redimido. Esa es la persona caída, ese es el mundo caído, pero el creyente, ¿cómo debe ser? No son presurosos a derramar sangre a sus pies, sino que dice Romanos 10, que cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. ¿Qué diferencia entre lo que Dios diseñó y lo que el mundo ha caído? La condición es completa incapacidad de salvarse. Pero gracias a Cristo que nos salvó a nosotros. Versículo 19. Hablando ahora del criterio. ¿Cuál fue el criterio que Dios usó para juzgar al ser humano? Y tiene que ver con la ley. La ley es la que dictamina si tú eres justo o no eres justo. Les dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo se eche responsable delante de Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. La ley entonces se vuelve el criterio bajo el cual Dios define su estándar, su mayor estándar. Y él dice, esto es lo correcto. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ama al prójimo como a ti mismo. Y dice que sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Y bueno, los que estaban bajo la ley eran los judíos, ¿no? Sí, la ley escrita. Pero nosotros tenemos la ley en nuestro corazón. Así que o la ley escrita en nuestro corazón nos va a defender o nos va a culpar. Y la realidad es que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es decir, a nadie se le puede decir porque tú porque tú cumpliste las demandas de la ley, entonces eres salvo. No. Por eso es que es por gracia y no por obras. Porque no podemos cumplirlas. Nosotros bajo ninguna circunstancia podemos cumplir la ley. La ley se dio para mostrar que el juicio sobre el pecador que Dios le ha impuesto es totalmente justo. Todo lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 es demostrar que el juicio de Dios es justo. O sea, Dios no es injusto en culparnos, en decir, eres pecador. Y la ley es la que nos muestra que tú eres pecador. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y saben, hay una escena en el Sinaí donde el pueblo está esperando a Moisés con las tablas de la ley y entonces él las lee al pueblo, le habla acerca de los 10 mandamientos. Y el pueblo de Israel dice, haremos todo lo que la ley dijera. Todo lo que Dios nos dice, yo lo voy a hacer. Y Dios les demostró que no podían cumplir toda la ley. Definitivamente están completamente incapacitados. Dios no quería escuchar, nosotros vamos a hacerlo. No, Dios quería escuchar, somos pecadores. Hemos incumplido la ley. Esa ley es completamente imposible para nosotros. Y clamar, Señor, sálvame, porque no puedo. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es decir, cuando yo escucho en la ley decir mentiroso y lo leo y lo veo, bueno, ¿qué es Carlos? Mentiroso. Ahí conocí que Carlos era mentiroso. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, la ley en general no fue dada para que las personas la cumplieran y fueran salvas por medio de la ley, sino que la ley se volvió como un puente que me lleva a Cristo. Cuando yo veo la ley y conozco mi pecado y entiendo lo pecador que soy, no tengo otro lugar donde mirar.
No me puedo mirar a mí para salvarme. No puedo mirar a las personas de mi lado para decir, oiga, ¿me puedo salvar por medio de esta persona? No. Puedo mirar a Cristo. Es un puente que me lleva a Cristo. Eso hace la ley. Solo hay un lugar, y es el lugar de la gracia. La realidad es que sin Cristo no eres nada. Estás en pecado, lejos de Dios, condenado. Pero hoy Dios se encuentra contigo, te busca. Está usando la palabra de Dios, buscándote una vez más. Sí, imposibilitado para salvarte por tus propios medios, pero por medio de Cristo sí hay salvación. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo estudio de Romanos. Note cómo comienza en el capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, esos peros son gloriosos, porque nos dicen que sí hay esperanza para el pecador. Un mundo sumido totalmente en la maldición del pecado, pero hay justificación por medio de la fe en Cristo. Hoy Dios llama para buscar, para salvar aquello que se había perdido, para redimir, para dar salvación. Y dice, ven a Cristo, confía en Él. Así que el juez ha hablado. Un día tú y yo estaremos delante de la presencia de Dios y el juez va a hablar. Todos estaremos delante de Él y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Nadie va a poder decir nada en contra de Él porque el juicio de Dios es justo. ¿Con qué justicia vas a llegar delante de Dios? ¿Con tu justicia o con la justicia de Cristo? ¿Con una apariencia de piedad? Pero la realidad es que estás muerto en tus delitos y pecados. Solo en Cristo hay salvación. Una vez el juez dictamine tu juicio, no hay vuelta atrás. A Job le tocó callarse. Él dice que tapó su boca. ¿Por qué? Porque el juez había hablado. A Isaías le tocó reconocer su pecado de labios inmundos y callar delante de Dios. A Pedro le tocó decirle a Jesús, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Somos pecadores. Somos pecadores. Delante de Dios no podemos hacer nada más que callar, porque el juez ha hablado. Dios es justo y te dice lo que eres porque te ama, porque quiere que reconozcas tu pecado. Tu pecado te aleja de Dios y solo hay una forma de ser salvo y es por medio de Cristo. Cuando nuestro pecado lo presentamos al Dios del universo, ¿sabes qué pasa? Hay salvación, hay restauración y hay vida eterna. Cuando confiamos en nuestras propias justicias, ahí hay condenación. Cuidado que estés justificándote por tus propios méritos y no por la obra que Cristo hizo en la cruz. Dios sí tiene y Dios sí resolvió el problema del pecado. Él se ha manifestado al mundo por medio de Cristo. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Padre, gracias por Cristo y por la obra en la cruz. Realmente un mundo completamente lejos de Dios. Pero qué glorioso que hay esperanza. Qué bueno que hoy podemos decir, en Cristo hay salvación. Padre, oramos por las personas que de pronto están aquí, que no te conocen, Señor, que aún están comprendiendo tu palabra, que de pronto son difíciles las palabras de decir, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, pero que lo puedan comprender y puedan poner su confianza en Cristo. No en lo que ellos puedan hacer, no en nuestros méritos, Señor, sino en Cristo. Y a nosotros como creyentes, Padre, si hemos sido salvados de una corrupción tan tremenda, Señor, primero darte la gloria a ti por esa bondad. Segundo, reconocer que no somos mejores que los que están afuera en el mundo, Señor.
y que así como nosotros hemos pecado y hemos sido salvos, ellos que han pecado pueden ser salvos por medio de Cristo. Que podamos ser aquellos que van con sus pies no a derramar sangre, Señor, ni a mentir, ni a dañar a los otros, sino a predicar las buenas nuevas de salvación, amar a las personas, que seamos pies veloces para hacer lo bueno y para agradarte, Señor. Que esa sea nuestra forma de vivir y que podamos glorificarte en todo lo que hagamos. En Cristo Jesús oramos. Amén.